Junio de 1971 en la Ciudad de México. El aire aún olía a promesas rotas y a un eco de silencio impuesto que nadie se atrevía a quebrar. 3 años atrás, la historia del país había cambiado para siempre en una plaza adoquinada, dejando una cicatriz profunda en la memoria colectiva que aún supuraba en la clandestinidad. Sin embargo, en aquel jueves de Corpus Christi, el cielo gris parecía advertir que la herida estaba a punto de abrirse nuevamente. Los expedientes clasificados de la época describen aquella tarde no como un día cualquiera, sino como el escenario de una maquinaria de control perfectamente engrasada, esperando el momento exacto para actuar. Jóvenes caminaban con la mirada al frente, buscando respuestas, sin saber que cada uno de sus pasos ya había sido meticulosamente documentado por ojos invisibles. Y hasta el día de hoy, los ecos de aquel oscuro episodio siguen resonando, recordándonos que los secretos mejor guardados siempre encuentran la manera de salir a la luz, sin importar cuánta tierra se les arroje encima. Si quieres saber cómo los investigadores mexicanos enfrentaron este muro impenetrable de silencio oficial y finalmente revelaron la verdad oculta detrás de las sombras de aquel día, suscríbete ahora mismo y déjame en los comentarios el nombre del próximo caso que quieres escuchar. Para comprender la magnitud de lo que ocurrió aquella tarde, es necesario adentrarse en los oscuros y fríos sótanos de la Dirección Federal de Seguridad, la antigua y temida agencia de inteligencia del país. Años más tarde, cuando los investigadores forenses y especialistas en archivos clasificados comenzaron a desempolvar las cajas apiladas que guardaban la memoria no oficial de la nación, se encontraron con un rompecabezas que había sido deliberadamente desordenado. Los analistas de la Fiscalía Especial, décadas después, describirían la revisión de estos documentos como asomarse a un abismo insondable. Leer los memorándums internos era ser testigo de una frialdad burocrática verdaderamente aterradora. Los reportes redactados a máquina, con esa tinta negra ya descolorida por el paso del tiempo, revelaban un nivel de vigilancia operativa que helaba la sangre. No era un seguimiento casual producto de la paranoia gubernamental. Era un rastreo exhaustivo y sistemático. Cada líder estudiantil, cada movimiento logístico, cada punto de reunión en las facultades había sido documentado, analizado y archivado en una carpeta con sello de máxima prioridad. La marcha, convocada para aquel 10 de junio en apoyo a sus compañeros de una universidad en el norte del país, estaba destinada a ser, en papel, un simple ejercicio de protesta ciudadana. Pero los documentos desclasificados nos cuentan una historia completamente distinta. La gestación calculada de un cerco perimetral. El análisis de la escena, reconstruido mediante mapas topográficos y testimonios jurados, nos sitúa en las inmediaciones del casco de Santo Tomás, cerca del corazón palpitante del Instituto Politécnico Nacional. Miles de jóvenes comenzaban a congregarse a primera hora de la tarde. Había cánticos, pancartas improvisadas y una energía vibrante que llenaba las calles bajo un cielo plomizo que amenazaba con lluvia. Desde la perspectiva de la investigación criminal moderna, este punto geográfico era crucial para entender el desarrollo del trágico incidente. Los expertos en tácticas de control de multitudes saben perfectamente que la topografía urbana de esa zona específica, con sus calles estrechas que desembocan de manera abrupta en grandes avenidas, puede convertirse rápidamente en un callejón sin salida si se bloquean las rutas de evacuación. Y eso fue exactamente lo que los informes de inteligencia indicaban que debía hacerse. Las órdenes emitidas a las patrullas de tránsito no eran las habituales para desviar el tráfico vehicular o proteger a los peatones. Eran instrucciones precisas, codificadas, para aislar el perímetro de manera gradual y silenciosa. Aquí es donde la investigación histórica se topa con la primera gran anomalía. Un detalle profundamente perturbador que los analistas de comunicaciones interceptadas lograron descifrar al contrastar los horarios oficiales. En cualquier operativo de seguridad estándar de aquella época, la policía preventiva y el cuerpo de granaderos tenían protocolos estrictos de contención. Su presencia debía ser visible, masiva, diseñada para generar disuasión psicológica. Sin embargo, al revisar las bitácoras de radio de aquella tarde, los peritos encontraron un patrón escalofriante.
Las transmisiones de las frecuencias oficiales estaban plagadas de silencios deliberados, estática inusual y de una orden repetitiva que rompía con cualquier manual de procedimientos de la corporación. Retírense y mantengan posición de observación. No intervengan. ¿Por qué la fuerza pública, equipada con escudos y cascos, recibiría la instrucción directa de replegarse justo cuando la multitud comenzaba a avanzar hacia la calzada México-Tacuba? La respuesta a esa incógnita es la llave maestra para entender la premeditación del suceso que estaba a punto de desatarse. Los investigadores notaron que los agentes uniformados no se retiraron para evitar confrontaciones, sino que se posicionaron estratégicamente en las bocacalles para crear un embudo humano. Las calles aledañas fueron sutilmente bloqueadas por vehículos oficiales cruzados y barreras de metal, impidiendo cualquier desvío natural de la marcha. Los jóvenes, creyendo que la presión policial había cedido y que tenían paso libre, avanzaron directamente hacia la Avenida de los Maestros. Estaban caminando, sin saberlo, hacia el centro exacto del tablero donde alguien más, desde un escritorio lejano, ya había movido todas las piezas. El ambiente en la ciudad adquirió una densidad inusual, casi asfixiante. Los testimonios recogidos en los expedientes de investigación describen una extraña quietud en los minutos previos. Los comerciantes de la zona cerraron sus cortinas metálicas con una prisa injustificada, como si hubieran recibido un aviso silencioso, un rumor en las sombras de que una tormenta invisible estaba a punto de tocar tierra. Desde los edificios circundantes y las azoteas estratégicas, agentes vestidos de civil realizaban labores de contrainteligencia. Tomaban fotografías con teleobjetivos, elaboraban perfiles físicos de los líderes que luego serían anexados a expedientes secretos de la Dirección Federal de Seguridad. Todo estaba siendo documentado en tiempo real, no para proteger la integridad física de los ciudadanos, sino para registrar el éxito de una operación clandestina que aún no daba inicio. El análisis cronológico de los hechos sitúa el punto de no retorno poco después de las 5 de la tarde. La vanguardia de la marcha había llegado a la altura de la estación del metro Normal, un punto de convergencia crítico. Fue en ese preciso instante cuando la anomalía táctica se hizo evidente, materializándose frente a miles de ojos atónitos. Los contingentes de seguridad oficiales, que hasta entonces habían mantenido una distancia aparentemente prudente, de pronto cerraron filas, formando una barrera impenetrable a espaldas de la multitud. El cerco perimetral se había sellado por completo. No había paso hacia adelante, bloqueado por un muro de granaderos silentes, y ahora tampoco había forma alguna de retroceder. Los investigadores criminalísticos que han diseccionado este caso a lo largo de las décadas coinciden en un elemento fundamental: la aplicación de la psicología del aislamiento táctico. Cuando aíslas a un grupo masivo de personas, alteras su flujo natural y les cortas las vías de comunicación y escape. El pánico es inminente frente al más mínimo estímulo irregular. Y ese estímulo estaba a punto de cruzar la esquina. A lo lejos, el ruido habitual del tráfico de la capital fue reemplazado por el eco sordo y rítmico de motores pesados acercándose a baja velocidad. No eran patrullas convencionales. No tenían las torretas encendidas ni las sirenas emitiendo advertencias. El protocolo oficial de intervención había sido completamente descartado, borrado de un plumazo, dando paso a la ejecución de una fase operativa que no figuraba en ningún registro público ni en los presupuestos oficiales del gobierno. Las bitácoras de la Policía de Tránsito muestran una interrupción repentina y total en las comunicaciones justo en esa intersección. Un apagón informativo deliberado que duraría horas. En la central de mando, los operadores de radio dejaron de registrar los eventos, creando un vacío legal y operativo perfecto. Quienquiera que estuviera al mando de lo que iba a ocurrir a continuación, se había asegurado meticulosamente de tener lo que en inteligencia se conoce como negación plausible. Si no hay registro oficial, no hay responsabilidad legal. La sombra que había oscurecido a México 3 años antes estaba de regreso, pero la investigación revelaría que esta vez había mutado. Ya no usaba el uniforme tradicional ni las insignias del Estado. Se había camuflado,
adaptándose a las nuevas y escalofriantes exigencias de una guerra silenciosa. Los estudiantes, atrapados irremediablemente en la avenida de los maestros, comenzaron a murmurar, señalando con desconcierto hacia las calles laterales. La incertidumbre se palpaba, densa y pesada, en el aire frío de la tarde. Aún no lo sabían, pero la exhaustiva investigación posterior demostraría que en esos camiones grises sin placas ni insignias que acababan de aparecer en el horizonte, viajaba el instrumento definitivo de una estrategia diseñada en las más altas esferas del poder. El escenario estaba preparado con una precisión quirúrgica. Las vías de escape habían sido anuladas. Las cámaras del gobierno estaban enfocadas y listas. El trágico incidente estaba a escasos segundos de materializarse frente a los ojos de una ciudad que, una vez más, sería obligada a bajar la mirada y guardar un silencio absoluto. La planimetría forense, elaborada años después por peritos independientes e historiadores, revela que la intersección entre la Avenida de los Maestros y la calzada México-Tacuba no era un simple cruce de calles. Era, desde una perspectiva táctica, una trampa geométrica perfectamente diseñada. En el análisis de cualquier escena de un incidente masivo, los investigadores prestan especial atención a lo que se denomina puntos de estrangulamiento. Al estudiar los mapas de aquella tarde de jueves de Corpus Christi, queda en evidencia que la multitud había sido pastoreada con precisión milimétrica hacia uno de estos puntos ciegos. El bloque de granaderos a sus espaldas había sellado la retaguardia, y frente a ellos, el escenario estaba a punto de oscurecerse con la llegada de un actor inesperado en esta puesta en escena gubernamental. Los reportes periodísticos de la época y las declaraciones juradas integradas en los expedientes de la Fiscalía Especial coinciden en un detalle que, desde el punto de vista investigativo, resulta escalofriante: el silencio de los motores. De entre las calles laterales, surgiendo como espectros en medio del pavimento húmedo, aparecieron múltiples autobuses de pasajeros de un tono gris opaco. La inspección ocular de las fotografías recuperadas posteriormente demostró la primera gran irregularidad forense. Ninguno de estos vehículos de transporte pesado portaba placas de circulación. No tenían números de ruta ni logotipos institucionales. Eran máquinas anónimas, fantasmas de acero operando a plena luz del día frente a las fuerzas del orden público, sin que ningún agente de tránsito hiciera el más mínimo intento por detenerlos o infraccionarlos. Este nivel de impunidad operativa confirmaba la hipótesis de los investigadores. Quienquiera que hubiera dado luz verde a esta operación poseía un poder absoluto sobre las calles de la capital. Las puertas de los autobuses se abrieron de golpe, casi al unísono, y el misterio de sus ocupantes fue revelado. La perfilación física elaborada a partir del material gráfico desclasificado muestra a individuos que rompían por completo con el estereotipo del manifestante o del ciudadano común. Eran cientos de hombres jóvenes, en su mayoría en edad universitaria, vistiendo ropa de civil, pantalones de mezclilla, tenis deportivos y suéteres ligeros. Sin embargo, había una uniformidad perturbadora en su apariencia casual. La gran mayoría lucía cortes de cabello sumamente cortos, de evidente inspiración castrense. No había gritos de protesta en sus labios ni consignas políticas. Su descenso de los vehículos se ejecutó bajo una coordinación escalofriante, una quietud disciplinada que heló la sangre de los periodistas y fotógrafos que se encontraban en la primera línea de la marcha. Los expertos en criminalística y análisis de disturbios que revisaron el material audiovisual décadas más tarde señalaron un elemento crucial: el comportamiento biomecánico del grupo agresor. Una turba enardecida se mueve de manera caótica, impulsada por la adrenalina y la emoción del momento. Pero este grupo operaba de forma completamente distinta. Se desplegaron sobre el asfalto formando cuñas de ataque, una clásica táctica de infantería diseñada para romper las líneas frontales del oponente. En sus manos no llevaban pancartas. Empuñaban largas varas de bambú, similares a las utilizadas en la disciplina marcial del kendo, y gruesos cilindros de metal ocultos en periódicos enrollados. Aquellos no eran estudiantes rivales como luego intentaría asegurar la versión oficial.
Era un escuadrón altamente entrenado, un grupo paramilitar de choque que había sido desatado con un objetivo claro y contundente. Los fotoperiodistas en el lugar, actuando como investigadores de campo involuntarios, documentaron con sus lentes los primeros instantes del contacto físico. El choque fue brutal, pero calculado. Los jóvenes atacantes utilizaron las varas de bambú con una destreza técnica que evidenciaba meses, si no años, de riguroso adiestramiento en combate cuerpo a cuerpo. Golpeaban zonas vitales, articulaciones y cabezas, desorientando a la vanguardia estudiantil. La multitud, presa del pánico y la confusión, comenzó a fragmentarse. La reacción en cadena de caos se apoderó de la Avenida de los Maestros. Los manifestantes intentaron retroceder, solo para chocar de frente contra el inamovible muro de escudos de la policía de la ciudad, que permanecía estoica, observando el desarrollo del trágico incidente sin mover un solo músculo para restaurar el orden. Pero la evidencia pericial recolectada años después revelaría que los bastones de kendo eran apenas la primera fase de una escalada de violencia premeditada. Cuando los estudiantes, a pesar de los golpes y la confusión, lograron reorganizarse e intentaron repeler la agresión con piedras y palos encontrados en la calle, el grupo fantasma cambió drásticamente de táctica. Los testimonios integrados en el archivo histórico de la nación relatan el instante preciso en que la naturaleza del suceso cruzó una línea sin retorno. El sonido seco y hueco de la madera golpeando el pavimento fue abruptamente reemplazado por un estruendo ensordecedor. Ráfagas de ruido metálico, como lo describirían los testigos en sus declaraciones formales, comenzaron a rasgar el denso aire de la tarde. Desde las filas traseras del grupo agresor y desde las azoteas de algunos edificios aledaños, destellos veloces rompieron la penumbra del cielo nublado. No hubo advertencias, no hubo protocolos de disuasión. Proyectiles invisibles comenzaron a cruzar el espacio aéreo de la avenida con una trayectoria letal y rasante. La escena descrita en los expedientes de la Fiscalía es de un terror absoluto. Jóvenes que segundos antes intentaban auxiliar a sus compañeros caídos, de pronto se desplomaban sobre el asfalto frío, derribados por una fuerza invisible y devastadora. La confusión inicial se transformó en un pánico ciego. La multitud se quebró por completo, desatando una estampida desesperada en busca de cualquier resquicio de seguridad. Algunos intentaron refugiarse en comercios cercanos, cuyas puertas ya habían sido bloqueadas por dueños aterrorizados. Otros buscaron asilo en las instalaciones de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros, escalando rejas bajo una lluvia de estruendos que no cesaba. El análisis retrospectivo de la dinámica de la escena subraya la asombrosa inacción oficial. Mientras el caos consumía a miles de personas, las corporaciones uniformadas del Estado, equipadas con patrullas, radios y armamento reglamentario, mantuvieron su posición de simples espectadores. La orden de observar y no intervenir, emitida por radio horas antes, cobraba ahora un sentido macabro. La zona se había convertido en un laboratorio urbano cerrado, un espacio donde el grupo atacante tenía autorización implícita para actuar con total impunidad. El pavimento de la calzada, antes cubierto por volantes de protesta, comenzaba a teñirse de un tono oscuro y denso. El eco de los estruendos metálicos resonaba contra las fachadas de concreto, enmascarando los gritos de auxilio y la desesperación de aquellos que no lograban ponerse en pie. Los investigadores del futuro, al reconstruir cada minuto de esta fracción de tiempo, se enfrentarían a una dolorosa realidad. La maquinaria del Estado no había fallado en proteger a los ciudadanos. Por el contrario, había funcionado exactamente como había sido programada. Sin embargo, el operativo no terminó con la dispersión de la marcha. Los manuales tácticos de este grupo clandestino indicaban que el trabajo debía completarse para no dejar cabos sueltos. Cuando el humo comenzó a disiparse ligeramente y el sonido de las sirenas de ambulancias rompió el aislamiento sonoro, la pesadilla estaba muy lejos de terminar. Los heridos fueron levantados a toda prisa, subidos a camillas de la Cruz Roja y transportados hacia la esperanza de la atención médica. Lo que ni las víctimas ni los paramédicos sabían era que la sombra no se quedaría en la calle. La orden de rastreo e intimidación se extendería más allá de las barricadas, persiguiéndolos directamente hacia las frías salas de urgencias de la ciudad, en una de las fases más oscuras y encubiertas
de toda la investigación. El rastreo de los eventos posteriores a la dispersión en la Avenida de los Maestros llevó a los investigadores históricos a abrir expedientes que rara vez ven la luz pública. Las bitácoras de admisión de los hospitales capitalinos y los reportes de guardia de los paramédicos de la Cruz Roja. La reconstrucción de esta fase operativa resulta vital para la criminalística, pues evidencia que el grupo de choque no actuó bajo un frenesí momentáneo, sino siguiendo un protocolo de limpieza y neutralización, extendido más allá de la zona cero. El epicentro de esta nueva etapa de la operación clandestina se concentró en los pasillos de linóleo y luz fluorescente del Hospital Rubén Leñero, el principal centro receptor de urgencias de la zona norte de la ciudad. Las entrevistas recopiladas por periodistas valientes y décadas más tarde, integradas por la Fiscalía Especial, describen un escenario que desafía cualquier norma del derecho humanitario internacional. Los testimonios jurados del personal médico, muchos de los cuales mantuvieron el anonimato durante años por temor a represalias, detallan cómo la tensión en la sala de urgencias aumentó drásticamente a medida que las ambulancias no dejaban de llegar. Médicos y enfermeras trabajaban frenéticamente, saturados por la gravedad de las lesiones que presentaban los jóvenes, lesiones incompatibles con una simple trifulca callejera. La evidencia forense preliminar que los médicos observaron esa noche hablaba de impactos contundentes de alta energía y trayectorias de proyectiles que requerían intervenciones quirúrgicas inmediatas. Fue en medio de ese caos clínico cuando la anomalía volvió a presentarse. Los reportes de seguridad del hospital, que los investigadores tuvieron que buscar arduamente debido a su misterioso extravío durante años, registraron una incursión no autorizada. Pasadas las 7 de la noche, las puertas de la sala de urgencias fueron franqueadas violentamente. La sombra que había atacado en la calle acababa de cruzar el umbral del sanatorio. Grupos de jóvenes con el mismo corte de cabello castrense, armados aún con sus varas de kendo y otros artefactos de intimidación, ingresaron a las instalaciones sin que los vigilantes del recinto pudieran o quisieran impedirlo. El modus operandi desplegado al interior del hospital es una de las piezas clave en el rompecabezas de la premeditación. No entraron buscando atención médica para sí mismos, entraron realizando un allanamiento sistemático. Testigos presenciales declararon que estos individuos recorrieron las áreas de triage y observación médica, abriendo cubículos y revisando camillas, buscando activamente a los heridos que habían logrado sobrevivir al suceso en la calzada México-Tacuba. La intimidación no se limitó a los pacientes. Médicos y enfermeras fueron amenazados directamente, exigiendo bajo coacción que se entregara información sobre la identidad de los ingresados y, en los casos más alarmantes, interrumpiendo procedimientos médicos de emergencia. El objetivo de esta fase operativa era claro: silenciar a los sobrevivientes y asegurar que nadie pudiera brindar testimonio de lo que realmente había ocurrido aquella tarde. El miedo se apoderó de los pasillos y algunos médicos, en un acto de valentía silenciosa, escondieron a los jóvenes más graves en quirófanos apagados o en cuartos de insumos para salvar sus vidas. Mientras el terror se imponía por la fuerza en los hospitales, a varios kilómetros de distancia, en las oficinas de comunicación gubernamental, se ponía en marcha la segunda fase del encubrimiento, la ingeniería inversa de la verdad. Los analistas de propaganda y control de medios del Estado activaron la maquinaria para construir la coartada oficial. La investigación del manejo mediático de la época demuestra cómo se estructuró una narrativa paralela y ficticia para desvincular al gobierno de cualquier responsabilidad operativa. En cuestión de horas, los teletipos de las redacciones de los principales diarios comenzaron a recibir el boletín oficial emanado de las más altas esferas de la regencia del Distrito Federal. El texto, redactado con una prosa burocrática y contundente, establecía la línea discursiva que debía acatarse sin cuestionamientos. El lamentable incidente fue producto de un enfrentamiento armado entre dos facciones estudiantiles extremistas, rivales ideológicos que dirimieron sus diferencias de manera violenta. La estrategia era perversamente brillante desde una perspectiva de manipulación de masas. Al culpar a los propios jóvenes del trágico desenlace, el Estado se posicionaba no como el agresor,
sino como el garante del orden que lamentaba los excesos de la juventud radical. Esta declaración oficial generó un apagón de la verdad casi inmediato. Los directores de la gran mayoría de los periódicos y cadenas de televisión, atados por las fuertes presiones políticas y económicas del sistema de la época, alinearon sus editoriales a la versión dictada desde el escritorio de la Secretaría de Gobernación. Al amanecer del 11 de junio, las rotativas imprimieron titulares idénticos a lo largo del país. Choque sangriento entre estudiantes. Grupos rivales se enfrentan. Violencia estudiantil sacude la capital. La verdad había sido embargada, secuestrada bajo un pesado manto de tinta oficial que pretendía enterrar los hechos bajo el peso de la propaganda institucional. Sin embargo, los planificadores de este oscuro operativo cometieron un error de cálculo fundamental en su evaluación de riesgos. Subestimaron el poder de la evidencia física y la tenacidad de aquellos que estaban dispuestos a arriesgarlo todo por documentarla. La maquinaria de Estado había logrado intimidar a los heridos en los hospitales y había silenciado a las grandes plumas editoriales, pero no contaban con el factor humano en la primera línea de la noticia. Durante el caos en la Avenida de los Maestros, mientras los estruendos ensordecedores dispersaban a la multitud y las corporaciones policiales mantenían su cerco de observación, un grupo reducido de profesionales no corrió buscando refugio. Los fotoreporteros de Nota Roja y corresponsales internacionales, entrenados para mantener la calma en situaciones de alto estrés, habían permanecido en la línea de fuego. Con las rodillas clavadas en el asfalto o escondidos detrás de buzones de correo y vehículos estacionados, los fotógrafos accionaron frenéticamente el disparador de sus cámaras. A través del lente, congelaron fracciones de segundo irrefutables. Los rostros de los atacantes, las varas de kendo levantadas en pleno impacto, la inacción pasiva de los granaderos al fondo y el caos desatado. Los carretes de película en blanco y negro, expuestos en el fragor del suceso, se convirtieron repentinamente en la evidencia pericial más peligrosa de todo México. Quienes orquestaron el ataque pronto se dieron cuenta de esta fisura en su plan de encubrimiento. La cacería se desató de inmediato. Agentes encubiertos y miembros del mismo grupo agresor comenzaron a rastrear a los fotógrafos entre la multitud dispersa y en los callejones aledaños, con la instrucción precisa de confiscar y destruir el material sensible antes de que llegara a los cuartos oscuros de revelado. Lo que siguió esa noche fue un vertiginoso juego del gato y el ratón en las sombras de la ciudad, donde la supervivencia de la memoria histórica del país dependería del ingenio y la valentía de unos cuantos periodistas dispuestos a contrabandear la verdad a través del férreo cerco gubernamental. Las pruebas existían. Ahora, el reto era lograr que salieran a la luz. La preservación de la cadena de custodia es el pilar fundamental de cualquier investigación criminal moderna. Sin embargo, en la noche del 10 de junio de 1971, no había peritos oficiales recolectando indicios en la Avenida de los Maestros, ni se acordonó el área para proteger la escena. La labor de documentar forense y gráficamente lo ocurrido recayó de manera exclusiva sobre los hombros de los fotoperiodistas. Cuando los estrategas de la Dirección Federal de Seguridad comprendieron que el control narrativo estaba en riesgo debido a la existencia de material fotográfico, se emitió una orden de supresión inmediata. Las calles aledañas al casco de Santo Tomás se convirtieron en un territorio de cacería, donde la lente de una cámara era considerada un objetivo hostil de alta prioridad. Los expedientes desclasificados revelan, mediante informes de vigilancia interna, cómo se desplegaron células de contrainteligencia vestidos de civil para interceptar a los reporteros gráficos antes de que pudieran abandonar la zona. Los testimonios de los periodistas que sobrevivieron a esa noche relatan episodios de extrema tensión, donde la creatividad fue la única defensa contra la confiscación. Muchos fotógrafos, previendo que serían registrados y golpeados, recurrieron a tácticas de evasión audaces. Extrajeron rápidamente los carretes de película expuesta de sus cámaras y los sustituyeron por rollos vírgenes. Los negativos originales, que contenían la prueba irrefutable de la identidad del grupo agresor y la pasividad cómplice de las autoridades, fueron ocultados en los lugares más insospechados. Dentro de calcetines, bajo las plantillas de los zapatos,
en el doble fondo de las bolsas de equipo, e incluso entregados disimuladamente a estudiantes que lograban escapar, con la súplica de que los hicieran llegar a las redacciones. La odisea de esos rollos de película de 35 milímetros es una de las páginas más tensas en la historia del periodismo investigativo en México. Mientras las rotativas de los grandes periódicos afines al régimen preparaban las primeras planas que culpaban a los estudiantes, una carrera contra el tiempo se desarrollaba en los cuartos oscuros de diarios de menor circulación e independencia editorial. En la penumbra iluminada apenas por luces rojas de seguridad, los técnicos de revelado comenzaron a sumergir las cintas de celuloide en los químicos. Y lentamente, como si fueran apariciones invocadas desde la oscuridad del encubrimiento oficial, las imágenes comenzaron a materializarse sobre el papel fotográfico, desmintiendo cada palabra de la versión gubernamental. El análisis retrospectivo de esas fotografías, que años después serían la piedra angular de la Fiscalía Especial, es un ejercicio de disección probatoria implacable. La primera gran revelación que aportaron las imágenes fue la demolición de la coartada principal, el supuesto enfrentamiento entre estudiantes. En las impresiones fotográficas no se observaba a dos grupos juveniles enzarzados en una disputa ideológica. La óptica del lente era clara y tajante. Mostraba un grupo organizado y uniformado de manera informal, portando varas de kendo y otros artefactos, atacando de manera sistemática y coordinada a una multitud en franca retirada. La simetría del conflicto quedaba plasmada en blanco y negro, congelando el instante preciso en que la violencia se ejerció de forma unidireccional y planificada. Pero la evidencia gráfica aportó un elemento aún más incriminatorio que obligó a los analistas a replantear toda la investigación. Algunas de las fotografías de mayor nitidez capturaron los rostros de los atacantes. Eran jóvenes atléticos con cortes de cabello a rape, exhibiendo una musculatura y una disciplina corporal que no correspondía al perfil promedio del estudiante capitalino de la época. Aún más perturbador fue el detalle que los expertos en balística notaron al ampliar ciertos segmentos de los negativos. En algunas imágenes Se apreciaba claramente a varios de estos individuos empuñando artefactos de proyección de corto y largo alcance, apuntando no al aire como método de disuasión, sino directamente hacia la masa estudiantil o disparando desde posiciones elevadas en una clara táctica de francotirador. El tercer clavo en el ataúd de la versión oficial fue capturado en los márgenes de las fotografías. Al observar el fondo de las escenas de caos, la lente registró la actitud de las fuerzas policiales uniformadas. Los granaderos, perfectamente pertrechados, aparecían en las imágenes apoyados tranquilamente sobre sus escudos, conversando entre ellos, observando el suceso a escasos metros de distancia sin hacer el menor ademán de intervenir para detener la agresión. Esta pasividad, documentada visualmente, probaba jurídicamente la omisión cómplice de las autoridades de seguridad pública. No hubo incompetencia ni falta de respuesta por sorpresa. Hubo una instrucción deliberada de permitir que la operación clandestina se llevara a cabo hasta sus últimas consecuencias. A pesar de la enorme presión gubernamental, de las amenazas telefónicas a las redacciones y de los intentos de soborno de altos funcionarios, algunas de estas fotografías lograron filtrarse y ser publicadas en los días posteriores, principalmente en revistas independientes y medios internacionales que no estaban sujetos a la censura directa del Estado. La publicación de estas imágenes causó una fisura profunda en la estrategia de desinformación del gobierno. La opinión pública y la prensa extranjera comenzaron a formular preguntas incómodas, exigiendo explicaciones sobre la identidad de aquel comando paramilitar que había actuado con tanta impunidad frente a la policía de la capital. Fue gracias a este primer hilo de evidencia fotográfica, preservado con tanto riesgo, que los investigadores independientes y los sobrevivientes pudieron ponerle un nombre al horror que habían enfrentado. A través del análisis de perfiles faciales y la identificación cruzada con exmiembros de corporaciones policíacas menores, el nombre del grupo clandestino comenzó a susurrarse en los pasillos de las universidades y en las salas de redacción. Eran conocidos internamente con un indicativo que evocaba la vigilancia depredadora desde las alturas: los halcones. Con el nombre del grupo expuesto,
La siguiente fase de la investigación se transformó en un desafío colosal. Las fotografías probaban la existencia del escuadrón y su forma de operar, pero no respondían a la pregunta fundamental que determinaría la responsabilidad criminal de alto nivel. ¿Quién los financiaba? ¿Quién los entrenaba? ¿Y de qué oficina gubernamental recibían sus órdenes de ejecución? Para encontrar esas respuestas, los investigadores tendrían que abandonar las calles y adentrarse en el intrincado y peligroso laberinto de la burocracia financiera y los archivos de nómina del propio Estado. La cacería documental estaba a punto de comenzar, siguiendo el rastro del dinero y las firmas autorizadas que vinculaban a los halcones con las cúpulas del poder. La regla de oro en las investigaciones de delitos financieros y de corrupción estatal establece que, sin importar cuán clandestina sea una operación, el dinero siempre deja un rastro documental. Los escuadrones paramilitares no operan en el vacío ni se sostienen del aire. Requieren reclutamiento, zonas de entrenamiento, equipo táctico y, sobre todo, una nómina mensual para garantizar la lealtad de sus miembros. Durante años, la investigación sobre el suceso del jueves de Corpus Christi chocó repetidamente contra un muro de negativas oficiales. Los voceros del gobierno, cuando ya no pudieron negar la existencia del grupo agresor gracias a las fotografías, ensayaron una nueva coartada. Argumentaron que se trataba de pandillas independientes o facciones sindicales descontroladas sobre las que el Estado no tenía ninguna injerencia. Desmontar esa segunda capa de engaño requirió un esfuerzo forense exhaustivo que tomó décadas en cristalizar. Fue en los años posteriores, con la paulatina apertura democrática y el surgimiento de investigadores independientes tenaces, cuando comenzó a rasgarse el velo burocrático. El objetivo principal era establecer el nexo causal irrefutable entre los halcones y el presupuesto federal. La pista inicial, curiosamente, no provino de archivos policiales clasificados, sino de un ámbito completamente ajeno a la seguridad nacional. Los registros de nómina del Departamento del Distrito Federal, específicamente de la aparentemente inofensiva Dirección General de Servicios Urbanos, y de forma más precisa, del Servicio de Limpia y Transportes. Los peritos contables e historiadores que se sumergieron en las montañas de legajos amarillentos descubrieron un patrón de contratación profundamente irregular durante los meses previos y posteriores a 1971. Al realizar el cotejo de identidades, lograron cruzar los nombres y fotografías de varios individuos identificados como atacantes en la Avenida de los Maestros, con los expedientes de recursos humanos de la Regencia Capitalina. El hallazgo fue demoledor desde la óptica de la responsabilidad institucional. Los integrantes del grupo de choque estaban en la nómina oficial del gobierno. Figuraban registrados bajo cargos de oficinistas de bajo nivel, supervisores de limpia o ayudantes generales, cobrando salarios mensuales que superaban por mucho la media de un trabajador de su supuesta categoría. El Estado estaba financiando a su propio grupo de exterminio encubierto a través de nóminas fantasma, desviando recursos públicos para mantener en operación a una fuerza paramilitar paralela. Pero la anatomía de esta sombra requería de algo más que dinero para ser letal. Requería de una estructura de mando y un adoctrinamiento riguroso. A medida que se profundizaba en el rastreo documental, los investigadores comenzaron a localizar manuales y bitácoras que detallaban las verdaderas actividades de estos supuestos empleados de limpieza. Las pruebas recabadas indicaban que los halcones poseían bases de entrenamiento en las afueras de la ciudad e incluso en terrenos aledaños a instalaciones policiales formales. Allí, bajo la supervisión de exmilitares y agentes de corporaciones de seguridad del Estado, los reclutas eran sometidos a un intenso programa de acondicionamiento físico y adoctrinamiento psicológico. Los expedientes desclasificados revelan que el currículum de instrucción de estos jóvenes no tenía nada que ver con el barrido de calles o la recolección de desechos. Fueron instruidos en técnicas avanzadas de combate cuerpo a cuerpo, uso de armas contundentes como las varas de kendo, las cuales les permitían mantener a raya a multitudes desarmadas con alta eficacia, tácticas de dispersión de disturbios civiles y, en niveles más avanzados,
instrucción en el manejo de proyectiles balísticos y maniobras de extracción. Eran una unidad de infantería ligera especializada en guerra urbana, diseñada para actuar como un martillo contundente allí donde el uso de las Fuerzas Armadas regulares resultaba políticamente inaceptable o demasiado visible. La evidencia más perturbadora que surgió de este análisis documental fue la confirmación de la cadena de mando. La Fiscalía Especial y los investigadores documentaron que los halcones no operaban como ruedas sueltas. Estaban integrados por un esquema jerárquico paramilitar riguroso, dividido en pelotones y escuadras lideradas por oficiales encubiertos o en activo de diversas ramas de las fuerzas de seguridad del país. Sus líderes rendían informes detallados de sus operaciones, incluyendo seguimientos a líderes estudiantiles y misiones de intimidación encubierta previas al 10 de junio, a mandos superiores incrustados en la cúpula del gobierno capitalino y, en última instancia, en las esferas de inteligencia federal. Esta estructura organizativa, delineada con precisión en los documentos, destruyó definitivamente la teoría del enfrentamiento espontáneo entre estudiantes. Los halcones eran, a todos los efectos legales y prácticos, un apéndice clandestino del Estado mexicano. Una maquinaria diseñada, costeada y operada con el visto bueno de las más altas esferas del poder ejecutivo, con el propósito singular de reprimir la disidencia social, sin dejar las huellas dactilares institucionales que, 3 años antes, habían manchado indeleblemente la imagen del país a nivel internacional. Con la evidencia financiera y estructural sólidamente anclada, la investigación enfrentó un nuevo y colosal obstáculo. Si el Estado mismo era el arquitecto y ejecutor de esta operación clandestina, ¿cómo forzar a ese mismo Estado a investigarse a sí mismo y llevar a los verdaderos responsables ante la justicia? La presión nacional e internacional exigía culpables, rostros que respondieran por la brutalidad evidenciada en las fotografías. Y como suele suceder en los engranajes de la política de alto nivel cuando la situación se vuelve insostenible, la cúpula del poder decidió que era el momento de ofrecer un sacrificio. Era la hora de buscar un fusible lo suficientemente grande para absorber el impacto del escándalo, pero lo suficientemente prescindible para proteger al verdadero centro neurálgico que ordenó la operación. El tablero político estaba preparado para mover sus fichas y entregar a su primera gran víctima propiciatoria. En el complejo ecosistema de las crisis gubernamentales de alto impacto, la investigación criminal frecuentemente choca con un mecanismo de defensa institucional conocido como cierre preventivo del caso. Cuando las evidencias periodísticas, las fotografías de los atacantes y la filtración de la existencia de los halcones generaron una presión insostenible a nivel nacional e internacional, la Administración Federal tuvo que ejecutar una maniobra de distracción masiva. El presidente de la República, en un mensaje televisado a la nación, adoptó una postura de indignación fabricada, ordenando al entonces Procurador General llevar a cabo una investigación exhaustiva e imparcial para castigar a los responsables, llegara hasta donde llegara. Para los investigadores independientes y los analistas jurídicos que revisaron este proceso décadas después, aquella instrucción presidencial no fue un mandato de justicia, sino la directriz de inicio de un monumental teatro procesal. La Procuraduría de Justicia, encargada de armar el expediente oficial, incurrió en omisiones tan flagrantes que evidenciaban un encubrimiento sistémico. Nunca se citó a declarar a los mandos de la policía preventiva que ordenaron el repliegue de los granaderos en la Avenida de los Maestros. Nunca se requirió la nómina del Departamento del Distrito Federal que probaba el financiamiento del grupo paramilitar. Las trayectorias balísticas y los indicios criminalísticos recuperados por los pocos médicos dispuestos a hablar fueron descartados en los dictámenes periciales oficiales. Todo apuntaba a proteger la cúspide de la pirámide de mando. Sin embargo, el clamor por explicaciones requería un culpable de alto perfil. La cúpula del poder entendió que no bastaba con arrestar a un par de operadores de bajo nivel. Necesitaban entregar una cabeza visible que apaciguara la tempestad política. El análisis de la dinámica de poder de aquella época revela que el objetivo elegido para este sacrificio político fue el regente de la Ciudad de México, Alfonso Martínez Domínguez, junto con el jefe de la policía capitalina. A pesar de que los expedientes de inteligencia desclasificados demuestran que una operación de la magnitud del jueves de Corpus Christi requería obligatoriamente la coordinación y aprobación
de agencias federales que escapaban al control exclusivo del regente local, a él se le asignó el rol del principal y único responsable institucional. A los pocos días del suceso, Martínez Domínguez fue forzado a presentar su renuncia, marcando un abrupto fin a su ascendente carrera política. La caída del regente fue orquestada para transmitir un falso mensaje de rendición de cuentas a la sociedad. La maquinaria de propaganda gubernamental trabajó arduamente para aislar la responsabilidad, construyendo la narrativa de que los halcones fueron una aberración aislada, un grupo de choque creado y operado exclusivamente por el gobierno de la ciudad, desvinculando de tajo a la presidencia de la República y a las secretarías de Estado. La renuncia fue presentada ante la opinión pública como la culminación exitosa de la investigación y la restauración del orden y la justicia. Pero la revisión jurídica de este episodio subraya una realidad desoladora. La renuncia del regente fue el precio político que se pagó, pero en el ámbito del derecho penal, la impunidad fue absoluta. A pesar de su destitución, Martínez Domínguez jamás enfrentó un proceso judicial formal por los hechos de aquel 10 de junio. No hubo acusaciones penales, ni órdenes de aprehensión, ni juicios por abuso de autoridad o responsabilidad en los eventos trágicos. La averiguación previa iniciada por la Procuraduría fue discretamente enviada al archivo muerto en un tiempo récord, cerrando el telón de la justicia institucional. El sacrificio político logró su cometido inmediato. Descomprimió la crisis mediática y desvió la atención del verdadero centro de mando. Al resolver el caso con renuncias administrativas, el Estado blindó a los autores intelectuales y preservó intacta la estructura clandestina que financiaba y operaba grupos paramilitares. De hecho, los informes de inteligencia de años posteriores sugieren que, lejos de ser desmantelada, la táctica de infiltración y choque de los halcones se refinó y se incorporó de manera aún más oculta en la estrategia de seguridad nacional durante lo que se conocería como la Guerra Sucia. Para los sobrevivientes, los familiares de las víctimas y los periodistas que arriesgaron sus vidas para documentar la verdad, el sacrificio del regente no fue más que un insulto a la justicia. La impunidad selló el expediente oficial con un candado de plomo que permanecería cerrado durante casi 30 años. La maquinaria estatal había demostrado su eficacia no solo para ejecutar operaciones letales encubiertas a plena luz del día, sino también para proteger a los suyos, reescribiendo la historia legal del suceso. Sin embargo, los secretos sepultados bajo las alfombras del poder político tienen la obstinada tendencia a resurgir. El muro de silencio institucional parecía impenetrable, pero las grietas del tiempo, impulsadas por cambios tectónicos en la política nacional, terminarían por fracturarlo. Habría que esperar el inicio de un nuevo milenio, una transición democrática y la apertura forzada de los sótanos de la nación para que los investigadores modernos pudieran, finalmente, acceder a los documentos que el fuego político no logró consumir, iniciando la fase definitiva para desentrañar por completo el entramado de la conspiración más oscura de 1971. Durante 3 décadas, el caso del 10 de junio permaneció congelado en una especie de limbo judicial. Las pruebas existían en la memoria colectiva y en los archivos clandestinos de sobrevivientes, pero para el sistema legal mexicano, el expediente estaba cerrado, sellado, con la excusa de la prescripción y el olvido institucional. Sin embargo, el inicio de los años 2000 trajo consigo un sismo político que alteró el paisaje del país: la alternancia en el poder presidencial. Como resultado de las presiones internacionales en materia de derechos humanos y el clamor interno de justicia, el nuevo gobierno tomó una decisión sin precedentes que cambiaría el rumbo de la investigación histórica. Ordenó la apertura y desclasificación de los archivos secretos de la extinta Dirección Federal de Seguridad, DFS, trasladándolos al Archivo General de la Nación, AGN. Fue entonces cuando la verdadera labor de inteligencia forense moderna comenzó. La creación de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, FEMOS-PP, dotó a los investigadores, por primera vez, de facultades legales para adentrarse en ese laberinto de papel. Sin embargo,
El desafío que enfrentaron era monumental. No se trataba de entrar a una biblioteca ordenada y buscar el expediente de los halcones. Se adentraron en las antiguas celdas del Palacio de Lecumberri, ahora sede del AGN, un lugar que alguna vez albergó a prisioneros políticos, para revisar literalmente millones de hojas, fichas de inteligencia mal catalogadas, memorándums cifrados y bitácoras llenas de nombres clave. El proceso de investigación documental fue lento, meticuloso y agotador. Los analistas de la FEMOS PP, historiadores y peritos en documentoscopía, trabajaron reconstruyendo las piezas de un rompecabezas que la burocracia estatal había intentado destruir décadas atrás. Muchos documentos presentaban tachaduras intencionales, fojas arrancadas u omisiones estratégicas. A pesar de estos intentos de sabotaje institucional, los investigadores comenzaron a encontrar los eslabones perdidos que probaban la premeditación gubernamental. El primer gran avance pericial dentro del archivo se produjo al cruzar las nóminas del Departamento del Distrito Federal que mencionábamos anteriormente, con las listas de pagos extraordinarios de fondos reservados de la Presidencia. Este hallazgo financiero fue demoledor. Demostró de manera inequívoca que la estructura de los halcones no solo era financiada por la regencia capitalina, sino que recibía inyecciones directas de capital desde la oficina presupuestal del Ejecutivo Federal. Esto significaba que el escuadrón paramilitar operaba con el conocimiento, consentimiento y patrocinio de la oficina más poderosa del país. El segundo descubrimiento crucial en los archivos fue la recuperación de los informes de inteligencia emitidos el mismo 10 de junio de 1971. Los agentes de la DFS, que aquella tarde habían estado observando desde las azoteas, reportaron detalladamente el avance de la marcha, la aparición de los camiones grises sin placas y la posterior acción letal. Estos reportes no describían a estudiantes enfrentándose entre sí. Identificaban explícitamente a los agresores con el nombre clave del grupo paramilitar y daban cuenta del éxito de la operación. Es decir, los investigadores corroboraron que el Estado siempre supo la verdad y, de hecho, había documentado su propio crimen con precisión burocrática, mientras simultáneamente le mentía a la nación a través de los medios de comunicación. Además de la evidencia documental, la FEMOS-PP logró un avance significativo en el ámbito testimonial. Con la protección de la nueva Fiscalía Especial, antiguos agentes de menor rango, burócratas de la época e incluso algunos exintegrantes del grupo de choque, ya ancianos y liberados de las ataduras del antiguo régimen, comenzaron a brindar declaraciones juradas. Sus testimonios confirmaron lo que los documentos insinuaban: el reclutamiento estructurado, el adoctrinamiento impartido por instructores militares y, crucialmente, la cadena de mando ininterrumpida que llevaba las órdenes directamente desde las más altas esferas hasta los operadores en la calle de la Avenida de los Maestros. Con la evidencia financiera que trazaba la ruta del dinero, los informes de inteligencia que probaban la premeditación, las fotografías originales que desmentían la coartada de los enfrentamientos y los testimonios jurados que identificaban a los perpetradores, la Fiscalía Especial logró estructurar un caso legal sólido. La fase de recolección de indicios había concluido con éxito. El expediente, que años atrás había sido reducido a cenizas por la impunidad política, había sido reconstruido documento por documento. Ahora, el monumental reto de los investigadores y fiscales era enfrentar el desafío final: llevar toda esta evidencia irrefutable ante los tribunales y buscar que la justicia mexicana emitiera un fallo condenatorio en contra de los exfuncionarios y exmandatarios que orquestaron el operativo clandestino. La batalla final abandonaba los archivos oscuros para trasladarse, por fin, a los estrados de los juzgados federales, en un intento histórico por derribar el muro de inmunidad construido durante la Guerra Sucia. Con el expediente consolidado y las pruebas documentales desclasificadas del Archivo General de la Nación, la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, FEMOS, emprendió la fase más crítica de la investigación: la judicialización del caso. El objetivo ya no era simplemente identificar a los operadores materiales del grupo agresor. La mira estaba puesta en la cúspide de la cadena de mando. La Fiscalía tomó una decisión jurídica sin precedentes en la historia de México
al solicitar órdenes de aprehensión formales contra el expresidente Luis Echeverría Álvarez y varios altos exfuncionarios de su gabinete, argumentando que los hechos del 10 de junio de 1971 no debían tipificarse como delitos comunes, sino como crímenes de lesa humanidad. La estrategia legal de la Fiscalía se basaba en la premisa de que el Estado había utilizado sus recursos, instituciones y a un grupo paramilitar clandestino para perpetrar un ataque sistemático y planificado contra una población civil desarmada. Al catalogarlo como un crimen de lesa humanidad, los investigadores buscaban sortear el mayor obstáculo jurídico que enfrentaban: la figura de la prescripción. En el derecho penal internacional, delitos de esta gravedad no prescriben con el paso del tiempo. Este enfoque buscaba garantizar que la inmunidad institucional tejida durante 3 décadas no pudiera proteger a los responsables frente a los tribunales del nuevo milenio. La batalla en los juzgados federales fue feroz, un verdadero choque entre el peso aplastante de la evidencia histórica y los complejos formalismos del sistema judicial mexicano. Inicialmente, los esfuerzos de los fiscales rindieron frutos parciales, logrando que el expresidente enfrentara un arresto domiciliario y abriendo un proceso penal histórico que mantuvo en vilo al país. Por primera vez, el artífice de la maquinaria represiva del Estado estaba siendo sometido al escrutinio de un juez, confrontado directamente con las fotografías, los recibos de nómina gubernamental y los reportes de inteligencia que él mismo había ordenado clasificar. Sin embargo, el laberinto legal probó ser más intrincado que la investigación pericial. La defensa argumentó incansablemente la prescripción de los delitos y debatió la aplicabilidad retroactiva de los tratados internacionales sobre crímenes de lesa humanidad en la legislación nacional. En un fallo que generó una profunda frustración entre investigadores, sobrevivientes y la sociedad civil, los tribunales mexicanos finalmente dictaminaron que, aunque el Estado indudablemente orquestó y encubrió el suceso, los requisitos técnicos para clasificarlo legalmente como genocidio no se cumplían a cabalidad, decretando la absolución de los altos mandos y el cierre definitivo del caso judicial. El dictamen judicial, visto estrictamente desde la óptica penal, fue un revés para los esfuerzos de la Fiscalía Especial. Las rejas del sistema de justicia no se cerraron sobre los arquitectos del operativo clandestino de Corpus Christi. Sin embargo, para los historiadores y analistas forenses, el resultado de estas décadas de investigación representa un triunfo fundamental en otra arena igualmente importante: el veredicto definitivo de la memoria histórica. La labor de aquellos peritos, de los fotoperiodistas que arriesgaron sus vidas para salvar los rollos de película, de los investigadores que desempolvaron millones de fojas en el archivo de Lecumberri y de la Fiscalía Especial, logró desarticular por completo la narrativa oficial de engaño construida en 1971. Hoy en día, ninguna institución puede sostener la mentira de un simple enfrentamiento entre estudiantes. La investigación demostró empíricamente cómo operó el grupo Los Halcones, cómo se desvió dinero del erario público para financiarlos y cómo el más alto nivel del Estado ordenó ejecutar una operación de silencio en las calles de la capital. La impunidad legal persiste como una sombra sobre el caso, Pero la verdad de los hechos, expuesta a la luz de la evidencia documental, ya no puede ser borrada de los registros de la nación. El eco de los pasos de los halcones aquella tarde plomiza en la Avenida de los Maestros resuena no como un mito urbano, sino como un recordatorio contundente, fundamentado en expedientes irrefutables. Nos advierte que el silencio impuesto por el poder nunca es absoluto. Siempre dejará un rastro, una firma, un carrete oculto esperando el momento preciso para revelar los secretos que el Estado intentó sepultar para siempre. Si te ha fascinado la forma en que los investigadores lograron destapar este entramado de operaciones encubiertas y archivos secretos, suscríbete ahora mismo y déjame en los comentarios el nombre del próximo caso de verdadera intriga institucional que quieres que investiguemos juntos. Nos vemos en el próximo episodio, donde las sombras seguirán hablando.